Muy buenos días para todos los participantes. Vamos a empezar nuevamente nuestra capacitación. Vamos a trabajar un poco lo que es la parte del área laboral. Espero pues realmente que estas capacitaciones sean de gran servicio y utilidad para cada uno de los participantes. Vamos a centrarnos mucho en lo que tiene que ver con el contrato de trabajo. Vamos a mirar un poquito lo que es la liquidación de nómina y algunos aspectos relevantes de lo que es la contratación laboral. Vamos a iniciar en primera instancia con determinar nosotros lo que es un contrato de trabajo. Entonces partimos que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades en virtud del cual una parte se obliga a prestar un servicio, que es el trabajador, y otra parte pues recibe ese servicio que está prestando la persona, y a través de lo cual se le paga una contraprestación a ese trabajador. El trabajador como tal, vemos nosotros que está bajo una continuada subordinación, está cumpliendo unas órdenes constantes y que esa remuneración como tal es el pago que se le hace por los servicios que él presta. Es importante que nosotros analicemos y miremos acá la diferencia que hay entre un contrato de trabajo y lo que es un contrato de prestación de servicios. Yo me he encontrado definitivamente dentro de las visitas que les he realizado, me he encontrado con que se ha manejado un poco, un poco mal lo que tiene que ver con la parte de la prestación de servicios, porque se tiende a confundir lo que es este contrato de trabajo, el cual es obligante para las partes, porque como lo vemos nosotros acá, este debe cumplir con 3 elementos, como son la subordinación, la prestación personal de un servicio. Acá esto es lo más importante, es esta parte que se presta el servicio de manera personal, y acá que haya una remuneración. Cuando nosotros hablamos de estos 3 elementos, estamos hablando de personas quienes están cumpliendo una jornada laboral, quienes están realizando una actividad que le ha sido encomendada y a quien se le establecen como tal unas funciones dentro del contrato de trabajo que tiene que cumplirlas en tiempos y en momentos específicos, a diferencia de lo que es el contrato netamente de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios suele manejarse más que todo para profesionales independientes, contadores, abogados, o sea, personas que no tienen dependencia directa y que no están subordinados a ningún empleador. Por ejemplo, se hace la contratación del abogado para que él tramite o adelante algún proceso. Aquí donde nos debemos centrar nosotros, en que acá contrato de prestación de servicios carece como tal de la prestación personal del servicio. Yo como abogado, entonces realizo mis actividades, voy a cumplir, voy a tramitar un proceso, pero yo sabré en qué momento, cómo van a ser mis desplazamientos y cómo realizo esas actividades, sin que de por medio tenga una persona que me esté dando órdenes y yo esté recibiendo esas órdenes como tal. En el caso de los trabajadores, esas personas que les hacemos cumplir un horario de trabajo y que se deben desplazar directamente a nuestros sitios, a nuestras entidades como tal, esas personas siempre, así nosotros le queramos dar otro nombre, otra denominación, siempre van a estar frente a un contrato de trabajo, y en un momento dado de alguna reclamación, pues obviamente la ley va a fallar efectivamente que ellos tienen un contrato de trabajo, y frente a ese contrato de trabajo hay unas obligaciones que más adelante vamos a mirar nosotros como tal. Dentro de los contratos de trabajo se pueden pactar algunas cláusulas de exclusividad. Entonces me dice que la cláusula de exclusividad es una cláusula en virtud de la cual un trabajador se obliga a prestarle un servicio solamente a un empleador. Esta cláusula pues opera hasta que termine el contrato de trabajo. Durante todo el contrato de trabajo está vigente. Yo no puedo realizar actividades diferentes para otros empleadores, solamente las actividades las realizo para el empleador con el cual me comprometí. Si la cláusula no se pacta,
Entonces yo puedo celebrar uno más, varios contratos con diferentes empleadores, es decir, no soy exclusivo de ninguna empresa, pero generalmente estos son para personas de cargos altos, ejecutivos. Eso no lo manejamos nosotros en el caso de secretarias, auxiliares como tal, porque pues efectivamente hay muchos casos donde se les contrata por medio tiempo y se les debe dar la oportunidad de que el otro medio tiempo lo puedan completar en una entidad diferente. Las partes que intervienen dentro del contrato de trabajo. Entonces sabemos nosotros que debe haber un trabajador. Este trabajador es quien presta el servicio para ese empleador, y el empleador que es la persona que da las órdenes, es la persona que nos programa el trabajo y es la persona como tal que nos paga el salario. Este empleador puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. En nuestro caso siempre vamos a hablar que estamos frente a personas jurídicas, porque son entidades que tienen un reconocimiento, son entidades que cuentan con una personería jurídica que por tanto les permite actuar como empleadores, pero como personas jurídicas. Aquí vale la pena hacer una aclaración con algo que me he venido encontrando yo en algunos contratos, en algunas casas. En el nombre del empleador hemos cometido algunas equivocaciones y nosotros estamos estableciendo, por decir algo, el nombre en un colegio. Digamos que el nombre de la hermana rectora es la que está quedando como empleador. Eso es una equivocación muy grande, porque es que ella como persona, ella no está actuando como persona natural, sino está actuando en representación de una persona jurídica. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que para las personas jurídicas existen unos representantes legales, pero sin embargo no son ellos a título personal los que se están comprometiendo. Como lo habíamos manifestado anteriormente, entonces estos elementos constitutivos del contrato de trabajo son la prestación personal del servicio, que debe ser de manera personal, la subordinación jurídica y el pago de la remuneración, que es el salario. Existiendo estos tres elementos, así nosotros le demos la denominación que queramos al contrato, siempre el trabajador va a hacer respetar sus derechos, y ante una reclamación siempre se le va a reconocer que está frente a un contrato de trabajo del cual derivan unas obligaciones y de las cuales obligan unos derechos para con el trabajador. Es importante que tengamos nosotros en cuenta lo que se ha desarrollado recientemente a través de la jurisprudencia, y es lo que tiene que ver con el contrato realidad. En muchas ocasiones también hemos estado mirando ya en los lugares que he tenido la oportunidad de visitar, y vemos nosotros que dentro del contrato se establecen unas funciones y unos cargos para los trabajadores, pero que efectivamente en la práctica no se están cumpliendo. Entonces a mí me habla la jurisprudencia y me dice que en materia laboral prima lo que es la realidad, cómo se ejecuta y desarrolla la prestación del servicio sobre cualquier contrato, pacto o convenio que las partes hayan celebrado y que sea contrario a la realidad. Entonces volvemos al caso del contrato de prestación de servicios. Yo puedo decirle a una persona que la contrato bajo la modalidad de prestación de servicios, no obstante es una persona que cumple una jornada laboral, es una persona que acata unas órdenes y es una persona que percibe una remuneración. Entonces por consiguiente estamos frente a un contrato de trabajo. A eso a lo que se refiere esa jurisprudencia, y con la cual hoy en día se han fallado tantos casos en los juzgados laborales en contra de los empleadores, precisamente por eso, porque la realidad corresponde a una situación diferente de lo que realmente se ha establecido dentro de los contratos de trabajo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta al momento de la redacción del contrato, establecer claramente cuál es el objeto del contrato, establecer claramente cuáles son las funciones del trabajador. Y en cuanto a los modelos de los contratos de trabajo,
no seguir utilizando los modelos que se han venido trabajando, los cuales pues definitivamente al hacerle la revisión se ha encontrado que están incompletos. No contempla toda la parte de las obligaciones de los trabajadores, no contempla lo de la jornada laboral, de los cambios de jornada, pues que obviamente son importantes y son herramientas de las cuales el empleador puede hacer uso, pero si no las pactamos definitivamente no podemos hacer nada. Entonces ya se está trabajando precisamente para presentarles y para proponerles un modelo único de contrato de trabajo para que a nivel de la congregación como que vayamos unificando todos estos criterios. Mientras tanto, y pues mientras ya definitivamente se establece el modelo único, preferiblemente la sugerencia es utilizar formatos forma Minerva, que son los que vienen más completos, son los que están ajustados a las leyes laborales y a la actualidad de lo que está establecido como tal. Vamos a mirar nosotros lo que tiene que ver con las clases de contratos de trabajo. Tenemos que los contratos de trabajo, según la forma, pueden ser de dos maneras, pueden ser verbales o pueden ser escritos. Entonces, se me ha establecido que para poder pactar un contrato de trabajo de manera verbal, nosotros tenemos que pactar por lo menos 3 condiciones entre empleador y trabajador, como lo son establecer el objeto del contrato, establecer el cargo que va a ocupar la persona, establecer el salario como tal. Es lo mínimo que nosotros tenemos que establecer para poder estar frente a un contrato de trabajo verbal. ¿Qué deficiencia tiene ese contrato de trabajo y por qué no es conveniente celebrar ese contrato de trabajo verbal? Pues no es conveniente porque definitivamente no opera el periodo de prueba, no podemos pactar, la ley ha dicho que lo que no está escrito pues efectivamente no tiene ningún valor. Entonces acá sería definitivamente imposible entrar a demostrar cuánto tiempo se pacta de un periodo de prueba si no está escrito, porque muchas veces las partes pueden decir no, pactemos 8, pactemos 10 días, pero en el momento probatorio, si llegase a presentarse alguna reclamación, pues entonces un juez no sabría a quién creerle, si al empleador o al trabajador. Entonces por eso se ha establecido que todo contrato que tenga el carácter de verbal es un contrato que no tiene periodo de prueba, y adicionalmente que al ser verbal va a ser un contrato de trabajo que inmediatamente va a pasar a término indefinido. Por eso yo les hago aquí la aclaración y les pido, porque también he notado esto, están entrando muchas personas a trabajar con la congregación y definitivamente nos acordamos de muchos elementos, pero el que dejamos de último siempre es el contrato de trabajo. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que redactar son esas condiciones bajo las cuales obviamente se va a pactar y establecer esa contratación. Entonces por eso es importante siempre lo primero, elaboremos el contrato de trabajo, miremos las condiciones, bajo qué parámetros lo vamos a establecer, miremos los salarios y efectivamente que el contrato esté firmado por ambas partes, porque pues obviamente si no tiene la firma de las partes, pues obviamente el contrato no va a tener la validez. Tenemos también acá ya pues lo que es el contrato escrito, que es pues como lo que más se viene sugiriendo, y entonces pues obviamente ahí sí podemos pactar un periodo de prueba. En el contrato escrito pues obviamente podemos nosotros adicionar todas aquellas cláusulas que nosotros queramos y todos los compromisos que queramos celebrar con el trabajador, pero pues obviamente teniendo la claridad que nunca podemos en un contrato de trabajo hacer que el trabajador renuncie a los derechos mínimos que son adquiridos por la ley. Por ejemplo, decirle al trabajador que se le contrata pero que no contamos con los recursos suficientes para pagarle un auxilio de transporte, entonces que hagamos una cláusula donde él está haciendo la renuncia al pago del auxilio de transporte. En principio pues la norma ha establecido que todo este tipo de cláusulas que nosotros pactemos que vayan en contravía de la ley, pues obviamente no van a tener ninguna validez. Entonces posteriormente el trabajador podrá hacer su reclamación y pues obviamente un juez le fallará que toca pagarle todas esas sumas de dinero que se le dejaron de cancelar. El contrato según la duración puede ser también primero por el tiempo que dure la obra o la labor. Aquí es importante que tengamos en cuenta nosotros que esos contratos de obra o contratos de labor generalmente son para entidades donde en algún momento la producción
como tal, entonces debe multiplicarse porque hay temporadas altas, de pronto en empresas que confeccionan. Para ese tipo de empresas es que suele utilizarse estos contratos de obra, contratos de labor. Son contratos muy específicos donde nosotros dejamos establecido cuál es el objeto del contrato. ¿Cuánto tiempo va a durar el contrato? Va a durar tanto tiempo como dure el desarrollo del objeto del contrato. No es muy usual utilizarlo en entidades como la congregación, porque pues definitivamente no hay incrementos de la producción, entonces por eso poca utilidad tiene. Tenemos acá lo que es el contrato a término fijo. Ese contrato a término fijo puede ser un contrato que es a término fijo inferior a un año, contrato a término fijo de un año o contrato a término fijo de 1 a 3 años. Aquí hemos encontrado nosotros pues que definitivamente estos contratos a veces no se les sabe dar el manejo como lo establece la ley. Por eso yo en muchas ocasiones que he tenido la oportunidad de dialogar con ustedes y les he dicho, no le teman al contrato a término indefinido, porque definitivamente se nos convierte en más problema un contrato a término fijo cuando nosotros no lo sabemos manejar. ¿Qué características tienen como tal estos contratos? Los contratos a término fijo, entonces la ley me establece a mí que son susceptibles de realizarles unas renovaciones. Los contratos pueden tener algunas renovaciones y entonces en principio me dice que los contratos a término fijo pueden renovarse por 3 periodos iguales o menores al tiempo inicialmente pactado. Y me dicen que a partir de la tercera renovación como tal, entonces el contrato como mínimo tendré que renovarlo yo por un año. Y que esta renovación de ahí en adelante podría hacerla de manera indefinida. Pero no nos confundamos porque es que a veces como que se tiene la concepción de que cuando se habla de esa indefinida, entonces tomamos nosotros y decimos, no, es que el contrato se volvió a término indefinido. No, nunca. Un contrato a término fijo jamás se va a volver a término indefinido a menos que nosotros como tal pactemos una modificación del contrato de trabajo y así lo establezcamos con el trabajador. Entonces, ¿a qué es lo que se refiere acá cuando me dice que las renovaciones pueden ser por año de manera indefinida? A que yo puedo renovar el contrato por 10 años, a que yo puedo renovarlo por 5 años, a que yo puedo renovarlo por 4 años. Entonces, pues obviamente estoy haciendo uso de lo que me establece la norma como tal. Pero hay que tener en cuenta también que en este tipo de contratos la ley nos ordena a nosotros que debemos anualmente hacer unos cortes a 31 de diciembre de todo lo que tiene que ver con la parte de las cesantías de los trabajadores. Entonces la norma me dice, todos los trabajadores tienen derecho al pago de unas prestaciones sociales. Más adelante las veremos todas. Ahorita me interesa centrarme un poquito acá en lo que tiene que ver con las cesantías. Entonces me dicen, usted señor empleador va a hacer la liquidación de las cesantías de sus trabajadores todos los años a 31 de diciembre, les va a hacer el corte. Y esas sumas de dinero que usted ha liquidado, entonces las va a llevar a un fondo de cesantías. ¿Cuándo las va a llevar? A más tardar el 15 de febrero del año siguiente. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, más que todo en los colegios, que es donde yo he visto pues que hay de pronto un poquito, se ha manejado mal este concepto. Los colegios se suele hacer la liquidación de las cesantías de los trabajadores, les hacemos el corte y tan pronto termina el contrato le pagamos sus cesantías. Déjenme decirle que ahí nosotros no estamos cumpliendo con lo que me establece la norma, porque la norma me dice a mí definitivamente que yo tengo que consignar las cesantías para todos los trabajadores.
es importante que se tenga en cuenta que ustedes muchas veces dicen, no, pero es que el contrato se acabó y él vuelve el año entrante, entonces ahí ya como tal no tenemos ningún inconveniente. No, no es cierto. La ley dice que cuando una persona deja de laborar en una empresa es definitivamente porque se va y no vuelve. En el caso de los profesores no estamos frente a ello porque ellos simplemente terminan su contrato en noviembre y en enero vuelven nuevamente a realizar la misma actividad. Para que haya ruptura de la relación laboral entre un contrato y otro, no es lo que mal dicen algunas personas, que debemos dejar pasar 2 meses, 1 mes y volver a llamar a las personas. La ruptura se genera definitivamente solo cuando nosotros cambiamos el objeto del contrato. Entonces, por ejemplo, yo tengo un auxiliar de contabilidad que está adelantando sus estudios en contaduría y la tengo como auxiliar. Para que el contrato como tal termine y yo pueda hablar de una nueva relación laboral, es porque ella va a ingresar a trabajar como contadora dentro de la institución. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que aún con los docentes tenemos que cumplir con esa obligación. Además, porque es muy importante que ellos también conozcan todos los derechos que la ley les da, por el solo hecho de tener ellos sus cesantías consignadas. Entonces van a gozar de unos privilegios que hay a través de la caja de compensación, como es el derecho de otorgarles un auxilio, otorgarles a ellos el subsidio para vivienda, para que ellos algún día puedan adquirir su vivienda y cambien esa mentalidad con la que van hasta hoy en día. La mentalidad de ellos es que el monto de las cesantías es la suma de dinero con lo que ellos van a subsistir entre diciembre y enero, o sea, es un dinero que se vuelve de bolsillo. Cuando la ley ha establecido o estableció al momento de generar ese derecho para los trabajadores, el fin de las cesantías, y el fin de las cesantías pues está también entre comprar vivienda, pagar créditos hipotecarios, permitir que las personas estudien, pero no definitivamente tomarlo nosotros como ahí para medio solventar unas necesidades de manera inmediata, sino que estas son sumas de dinero que se piensa que se deben invertir, pero a largo plazo. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta este aspecto, que es el que se está manejando, el que más mal se está manejando frente a esos contratos de trabajo a término fijo. Los contratos de trabajo a término fijo, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el periodo de prueba no es el mismo periodo de prueba de los contratos a término indefinido. Aquí el periodo de prueba siempre será la quinta parte del periodo inicialmente pactado. O sea, ¿qué quiere decir esto llevándolo a la práctica? Si yo contrato a una persona, digamos que la voy a contratar por 5 meses, entonces, ¿cómo establezco yo el periodo de prueba? Digo 5 meses, los meses laboralmente vienen por 30 días, entonces decimos que la persona va a trabajar 150 días. Como vamos a sacar la quinta parte, entonces tenemos nosotros acá que el periodo de prueba de la persona van a ser 30 días para este contrato de trabajo que va a ser a 5 meses. O sea, es importante que nosotros sepamos pactar esos periodos de prueba, que no tengamos confusiones, porque definitivamente después podemos cometer alguna arbitrariedad. Podemos, si pactamos mal un periodo de prueba, despedir a un trabajador que ya ha pasado el periodo de prueba y nosotros consideramos que ahí está todavía en ejercicio de ese periodo de prueba, y definitivamente lo que nos va a generar son complicaciones, porque si nosotros nos pasamos del tiempo, tenemos que indemnizar al trabajador si lo despedimos sin justa causa, porque pasando el periodo de prueba, pues obviamente ya se debe cumplir con lo que establece la norma de las causales para terminación con justa causa de los contratos. Caso contrario, tenemos que pagar indemnizaciones. Siempre que nosotros vamos a dar por terminado el contrato de trabajo como tal, que definitivamente pues ya estamos próximos a cumplir el tiempo, y definitivamente pues nosotros vemos que no necesitamos más de los servicios del trabajador, entonces la ley sí me habla, pero solamente en los contratos a término fijo, me habla de algo que desapareció en los contratos a término indefinido. Tenemos que hablar nosotros acá. Entonces, teniendo en cuenta
con esos contratos a término fijo, que la ley me dice que si quiero terminarlo, debo darle un preaviso al trabajador. ¿Qué es el preaviso? Informarle con 30 días de antelación que vamos a dar por terminado el contrato de trabajo. Es decir, que si el contrato de trabajo se vence, por decir algo, el 28 de mayo, entonces yo el 27 de abril estoy pasando a mi trabajador la carta informándole que no tenemos ningún deseo en renovar ese contrato de trabajo. Entonces, pues acá simplemente cuando llegue la fecha establecida, que es el 28 de mayo, nosotros vamos a proceder a hacer la liquidación del contrato de trabajo, le vamos a pagar sus prestaciones sociales y le vamos a pagar los salarios que le estemos adeudando al trabajador hasta ese momento. Repito, los contratos a término indefinido no existe el preaviso. El trabajador que quiera irse de la empresa definitivamente simplemente nos pasa la carta comunicándonos que no desea laborar más y nosotros no podemos reclamarle el preaviso ni podemos hacerle descuentos por no laborar esos 30 días para que nos dé la posibilidad de conseguir su reemplazo. Parece ser, cuando se presentó la reforma laboral del 2003, entonces se dice que fue un error al momento de transcribir la norma como tal y por eso desapareció lo que se establecía anteriormente como el preaviso en los contratos a término indefinido. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando ahorita respecto del periodo de prueba, es importante que nosotros tengamos clara lo que es la definición de ese periodo de prueba como me lo establece la ley. La ley me dice que el periodo de prueba es la etapa inicial del contrato, que su finalidad es que los contratantes establezcan un periodo de ensayo para saber si las condiciones de trabajo se acomodan a las aspiraciones de las partes. Yo como empleado pues debo definitivamente tener la posibilidad de mirar si el trabajador cumple con todas las expectativas, si definitivamente es la persona que yo necesito para que me ocupe el cargo. A su vez el trabajador también pues debe tener el derecho de poder establecer si definitivamente ese puesto de trabajo se ajusta a sus necesidades, si su salario pues definitivamente son las aspiraciones que él tiene. Entonces por eso la ley me habla de ese periodo de prueba. Como periodo de prueba tiene un efecto jurídico. ¿Cuál es el efecto del periodo de prueba? Entonces el efecto jurídico es que durante este tiempo cualquiera de las partes contratantes puede dar por terminado el contrato de trabajo. Aquí es importante determinar que acá no tenemos que indemnizar a ninguna persona cuando haciendo uso del periodo de prueba le damos por terminado el contrato de trabajo. O aspecto importante que también me han venido consultando de manera repetitiva, me preguntan que si al trabajador que está en periodo de prueba hay que pagarle prestaciones sociales. Definitivamente es importante que aclaremos nosotros que desde el primer día que un trabajador pisa las puertas de una empresa, de una institución como tal, para prestar un servicio de carácter laboral, desde ahí como tal se genera el pago de las prestaciones sociales. Y no solamente el pago de las prestaciones sociales, sino un aspecto importante que debemos tener en cuenta también, que he visto que estamos fallando, es hacerle las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral. Cuando hablamos del Sistema General de Seguridad Social Integral, entonces hablamos de afiliarlo a una administradora de pensiones, hablamos de afiliarlo a una entidad promotora de salud y hablamos nosotros de afiliarlo a nuestra administradora de riesgos laborales, que son los aspectos fundamentales. Adicionalmente, entonces estaría la afiliación a la caja de compensación familiar. Aquí pues hago una aclaración. La afiliación a la pensión, el trabajador está en la libertad de escoger cuál es el fondo de pensiones que él quiere. Lo mismo en la entidad promotora de salud, él escoge a cuál se va a afiliar, a diferencia de la administradora de riesgos laborales y la caja de compensación familiar, que definitivamente la ley establece que es el empleado quien tiene la facultad y la potestad de escoger a dónde se afilia. Además, porque es que todos los trabajadores deben de estar afiliados a la misma administradora de riesgos laborales y a la misma caja de compensación familiar.
Entonces, nosotros a veces equivocadamente como que le decimos a las personas, bueno, yo la contrato a usted, venga, trabaja. Si pasa el periodo de prueba, yo le hago a usted el contrato de trabajo. Si pasa el periodo de prueba, le hago la afiliación a la seguridad social, algo que es totalmente errado y equivocado. Porque si ustedes unen esta parte con lo primero que les mencioné cuando les hablé del contrato verbal, entonces, ¿qué va a significar? Que si ustedes no le hacen el contrato al trabajador, entonces, ¿a qué se están enfrentando? A que el trabajador el día de mañana, si ustedes ya le quieren hacer firmar el contrato y quieren firmar un contrato a término fijo, el trabajador le va a decir, no, yo ingresé acá con un contrato verbal, yo no tuve periodo de prueba y yo estoy frente a un contrato de trabajo a término indefinido, y si él lo quiere, lo hace valer. Entonces, por eso es importante que desde el primer día nosotros ya tengamos la redacción del contrato, y antes de que ingrese el trabajador, le hago firmar el contrato con las condiciones y le hago todas las afiliaciones de las cuales nosotros estamos hablando. En ese tiempo, el periodo de prueba, entonces, como les decía, se requiere que nosotros paguemos las prestaciones sociales de manera proporcional. ¿Proporcional a qué? Al tiempo que la persona trabaja. Si la persona la tenemos en un contrato a término indefinido, y le ponemos a la persona que tiene un periodo de prueba de 2 meses, si la persona, por decir algo, le terminó el contrato o decide retirarse al día 35, entonces yo tengo que proceder a hacer una liquidación de prestaciones por 35 días. ¿Qué le liquido? Le liquido lo que le corresponde por cesantías, por intereses de cesantías, lo que le corresponde por prima de servicios, y adicionalmente lo que le correspondería a esta persona por 35 días en proporción a las vacaciones, que ese tema pues más adelante vamos a mirar detenidamente todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales y cuál es el reconocimiento que nosotros tenemos que hacerle a los trabajadores por este concepto. Ahora vamos a pasar a un tema también que es de gran importancia y que de pronto en algunos momentos como que nosotros no sabemos establecer realmente lo que se llama la jornada de trabajo. La norma me dice que la jornada de trabajo, la jornada ordinaria es la que establecen las partes en la cual ellos se ponen de acuerdo, pero que si definitivamente nosotros no establecemos como tal una jornada laboral, la ley establece que la duración de la jornada máxima de trabajo son 48 horas semanales, significa que son 8 horas diarias y que al mes la persona está trabajando 240 horas en la jornada máxima. Entonces nosotros siempre tenemos que partir de acá, de estos tiempos que me establece la norma, para señalarle nosotros a los trabajadores cuál es el tiempo de trabajo, partiendo de que todo lo que a nosotros nos venga a sobrar de la jornada ordinaria, más adelante se nos va a convertir en una jornada extraordinaria, que ya es donde vamos a hablar nosotros y miraremos todo lo que involucra con las horas extras, diurnas o nocturnas. Me da la ley una posibilidad muy interesante que también yo he venido contándoles a ustedes, y me parece interesante. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros tenemos algunos puestos de trabajo donde necesitamos que las personas nos trabajen los domingos. ¿Qué está pasando en este momento? Pues que si nosotros los tenemos contratados a ellos con la norma ordinaria, en el caso de las personas que laboren los domingos, debemos pagarle un recargo del domingo del 75%. ¿Qué me estableció o qué me ha establecido como tal el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo? Él me estableció una jornada laboral flexible. Pero déjenme decirles que para que uno pueda aplicar una jornada laboral flexible tiene que ser de común acuerdo con el trabajador. Yo no puedo de un momento a otro decirle al trabajador que le voy a cambiar su jornada.
que si él viene laborando los domingos y yo le pago el recargo del 75%, voy a dejar de pagarlo y que lo voy a pasar a una jornada laboral flexible? No, porque definitivamente la ley me lo prohíbe. ¿Qué es esta jornada? Me dice que yo como empleador tengo la posibilidad de contratar a mi trabajador y lo voy a contratar a él para que me labore 6 días a la semana, donde definitivamente el domingo será un día ordinario. ¿Qué debo hacer para reemplazarle ese domingo como tal? Debo pactar con mi trabajador un día entre semana, el cual se le va a convertir en su día no hábil, porque pues definitivamente nosotros hablamos como tal de los días hábiles y de los días inhábiles. Entonces partimos nosotros que en principio son hábiles para trabajar de lunes a sábado, y me dicen que el domingo es inhábil. Entonces, ¿qué pasa con el trabajador de la jornada laboral flexible? Que a él el domingo se le convierte en un día hábil. Por tanto, yo puedo decirle al trabajador: usted trabaja de martes a domingo, le establezco ahí sus 48 horas de trabajo, y definitivamente entonces él va a tener su descanso los días lunes. ¿Qué me estoy ahorrando yo? Me estoy ahorrando acá en el domingo que yo no tengo que pagar el recargo del 75% sobre esas 8 horas de trabajo. Entonces es importante porque pues definitivamente nos ayuda a bajar un poquito como esa carga laboral. Me da también el artículo 161 la posibilidad de contratar con jornada de 36 horas semanales, pero esa pues no aplica para nuestro caso, porque esto es para empresas donde tienen turnos de trabajo que son 4 turnos en el día, cada uno por 6 horas. Entonces por eso no hacemos mucho énfasis en esto. Esa jornada laboral flexible, entonces me dicen que el descanso puede o no puede coincidir con el domingo, que se puede repartir el trabajo de manera variable durante la semana. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente todos los días vamos a trabajar 8 horas, de pronto yo puedo decirle al trabajador que un día trabajamos 6 y el otro día trabajamos 10 horas. Lo importante es completar esas 48 horas, pero definitivamente no colocar una jornada laboral excesiva al trabajador, o sea, no pasar de las 10 horas, pero yo sí puedo jugar como con esos aspectos para organizarle al trabajador sus 48 horas laborales de manera semanal. Ya es importante que tengamos nosotros también lo que me dice aquí la norma. Me dice que el trabajo que se realice más allá de la jornada ordinaria o de la máxima legal, entonces es lo que se conoce como trabajo suplementario o trabajo de horas extras, y que debe remunerarse de manera especial. Les aclaro también acá que estas 240 horas, definitivamente no todos los empleadores van a pactar lo mismo, ¿no? Hay empleadores que pactan 230 horas, hay otros que pactan 210 horas, en fin, o sea, definitivamente de lo que se trata es que no excedamos las 240 horas, sino que nosotros como tal hagamos uso como queramos con nuestros trabajadores y pactemos las jornadas como nosotros queramos, pero que nunca excedamos, porque entonces acá ya tenemos que pagar esos recargos o esos valores adicionales que me establece la ley como tal. Vamos a entrar a mirar nosotros ahora un poquito lo que tiene que ver con las obligaciones del empleador. El empleador definitivamente tiene bastantes obligaciones. Sin embargo, pues las obligaciones se van generando a medida que va pasando el tiempo. Pero miremos, por ejemplo, nosotros las obligaciones que tenemos con nuestros trabajadores una vez lo vamos a vincular como tal a la empresa. Entonces, la primera de las obligaciones que me establece a mí la norma es la afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral. Entonces, como lo mirábamos anteriormente, es la afiliación a pensión, la afiliación a salud, la afiliación a los riesgos laborales, anteriormente profesionales, y estas afiliaciones tienen el carácter de obligatorio. Me he encontrado también con algunas casas donde han contratado trabajadoras que ellas definitivamente no quieren afiliarse al sistema de seguridad social. Ellas manifiestan y quieren hacer uso de las afiliaciones que traen con el CISBEN.
De entrada yo les digo, es el peor error que nosotros podemos cometer. Nosotros como empleadores no debemos recibir trabajadores que se nieguen a hacer las afiliaciones al sistema de seguridad social. ¿Qué pasa con el CISBEN como tal? El CISBEN es para aquellas personas de escasos recursos, aquellas personas que definitivamente no pueden hacer aportes obligatorios al sistema. Entonces por eso se les está dando un subsidio. Pero entonces sucede que si una persona la tenemos de pronto desarrollando alguna actividad al interior de la congregación y tiene algún accidente, la vamos a remitir, la vamos a llevar al médico, lo primero que le van a preguntar a la persona es, ¿usted qué actividad estaba realizando? No, yo estaba realizando una actividad laboral. Ah, bueno, como esa actividad laboral, vaya que su empleador como tal le responda y le cubra esos riesgos laborales. Entonces por eso es preferible que ustedes busquen una persona que definitivamente sí quiera asumir lo que son sus derechos y sus obligaciones laboralmente, pero no personas que pretendan que se les hagan contrataciones a medias que después nos van a generar a nosotros grandes conflictos. A ver, viene también lo que es la afiliación a la caja de compensación familiar, que definitivamente es un derecho que tienen todos los trabajadores y pues en esto sí definitivamente he visto que se está cumpliendo con la obligación. La firma del contrato de trabajo y la entrega de la copia al trabajador. También me he encontrado con algunos contratos de trabajo para revisar los expedientes. Más adelante miraremos nosotros cuál es la forma de organizar un expediente laboral. Entonces me encuentro con que muchas veces hacemos la firma del contrato y en la carpeta está el original y la copia. Es importante que nosotros recordemos siempre, el trabajador tiene el derecho a que se le entregue la copia de su contrato de trabajo para que cuando él tenga alguna duda sobre la relación laboral, entonces él la pueda consultar y definitivamente aclare esas inquietudes que él tenga. Tenemos que abrir una carpeta con la hoja de vida del trabajador. Esto sí me parece muy importante porque pues definitivamente también he tenido como la oportunidad de revisar algunos expedientes laborales y veo que no son organizados. Nosotros tenemos que partir que la hoja de vida o el expediente laboral del trabajador debemos dividirlo. Lo primero que nosotros debemos encontrar dentro de un expediente laboral es la hoja de vida. Entonces lo vamos a clasificar en la hoja de vida. Pues ¿qué debe haber? Tienen que estar la hoja de vida junto con todos los soportes tanto laborales como académicos, o sea, lo que nos acredite a nosotros pues efectivamente los estudios que tiene esa persona que estamos contratando. Esto lo dejamos como una primera sección y en esa primera sección nosotros vamos a incluir también ahí lo que es el contrato de trabajo que estamos firmando. Si nosotros vamos a hacer esos contratos de manera anual, entonces acá en esta primera sección siempre vamos a ir juntando y adicionando, no vamos a retirar los primeros contratos porque también me he encontrado con hojas que pretendo hacerles el estudio y definitivamente entonces toca empezar por ir a buscar en el archivo a ver dónde están los contratos anteriores que fueron liquidados. Lo ideal es que si tenemos 10 años, 10 contratos, pues que nosotros encontremos todo el historial, todo lo que ha pasado con ese trabajador respecto, pues obviamente de la firma de sus contratos. Luego pasamos nosotros como a una sección número 2, en esa sección número 2 la vamos a denominar sección de la seguridad social. Nosotros que vamos a archivar en esa sección de la seguridad social. Lo primero que nos tendrá que aparecer acá son las afiliaciones de la entidad promotora de salud, de la administradora de riesgos laborales, de la administradora de pensiones y vamos a tener los documentos de afiliación a la caja de compensación familiar. Obviamente que esto pues obviamente tendrá unos soportes. Los soportes que van con cada uno de los formularios con los cuales hacemos las afiliaciones. En adelante, ¿qué más vamos a seguir encontrando acá? Todo lo que tiene que ver con las incapacidades del trabajador, licencias de maternidad, licencias de paternidad, toda esta serie de documentos, porque es que también me he encontrado cuando voy a hacer la revisión en lo que tiene que ver con las personas que de pronto tienen alguna incapacidad de carácter laboral, que han perdido la capacidad laboral y que tienen algún inconveniente y están en tratamientos por parte de la administradora de riesgos laborales. Entonces cuando yo voy a revisar el expediente no encuentro ninguna incapacidad, no están archivadas.
Entonces, definitivamente como que tenemos papeles por toda la congregación en diferentes áreas y esto no es bueno. Lo importante y lo mejor es que yo pueda coger un expediente laboral que no necesite ni siquiera de la secretaria para que me empiece a traer documentos, sino que lo encuentre de manera tan organizado que yo solito voy a entender qué es todo lo que contiene ese expediente. Por eso es que me parece importante que ustedes empiecen a adoptar estos criterios y para que puedan proceder a modificar todos esos expedientes laborales y nos queden todos como de manera unificada. Ya una vez hemos pasado nosotros lo que tiene que ver con la seguridad social, entonces vamos nosotros a un tercer aspecto. En ese tercer aspecto vamos a nosotros a abrirle un espacio a todo lo que tiene que ver con las cesantías, con todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales del trabajador. Cuando hablamos de las prestaciones sociales, entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar acá en esta subdivisión de mi expediente laboral? Voy a encontrar yo que todos los años, como le voy a consignar las cesantías a mi trabajador, le voy a expedir una certificación donde yo le voy a decir, señor trabajador, sus cesantías fueron consignadas al Fondo Porvenir, le fueron consignados 800.000 pesos por el año 2014 que usted laboró, pero todos los años, entonces yo tengo el consecutivo, porque también muchas veces pregunto, bueno, ¿cómo está este trabajador frente al pago de prestaciones sociales? Entonces tenemos que esperar hasta que se vayan al área de contabilidad, el área de contabilidad empiece a buscar todos los comprobantes de pago de todos los años, y pues realmente eso no es ni funcional ni práctico. Y más bien sí me he encontrado con que vienen los expedientes laborales con unos archivos muy grandes de lo que son los comprobantes de pago de la nómina. Entonces, eso sí les pido por favor, retiremos todos los comprobantes de pago de la nómina, que eso no es para el expediente laboral. Organicemos nosotros como unos AZ, donde tengamos nosotros los pagos mensuales de todos nuestros trabajadores en una Z, organizamos lo de todo el año, cosa que cuando necesitamos hablar de soportes de pago, ya sabemos dónde los encontramos, pero no es la hoja de vida el lugar donde nosotros debemos archivarlos. Entonces tenemos nosotros acá, como les decía, la relación de los pagos de las cesantías, cuando nosotros hacemos los pagos de la prima de servicios, y adicionalmente acá vamos a encontrar todo lo que es el archivo de las vacaciones de nuestro trabajador. Cuando nosotros le pasamos la carta al trabajador comunicándole su periodo de vacaciones, sabemos que al trabajador le tenemos que dar 15 días de vacaciones por cada año completo de servicios. Entonces yo voy a archivar acá mis cartas y mis consecutivos donde yo le he ido concediendo las vacaciones al trabajador, el tiempo en el cual se va, informándole de qué fecha sale a vacaciones y cuándo regresa el trabajador. Tenemos que hacer también una subdivisión, como una subdivisión que es la número 4, ya donde nosotros vamos a encontrar como tal son las certificaciones laborales, las que son solicitadas por el trabajador. Vamos a encontrar acá la constancia de entrega de calzado y vestido de labor. Y demás documentos. Pero vean que lo más importante es que nosotros tengamos organizados estos 3 elementos que son definitivamente sobre los que más reclamaciones nos hacen a nosotros. Entonces esa es la forma en que pues es lo ideal, lo que les sugiero por favor que organicen las hojas de vida para cuando tengamos que hacer esas revisiones de expedientes pues sean muy prácticas y las podamos hacer de manera ágil, porque a veces encontramos que tenemos 20, 30 trabajadores con cargo a una de las casas, entonces siempre es dispendioso realizar esa revisión como tal. En principio, esas son las obligaciones que tenemos nosotros tan pronto ingresa el trabajador. Hay otras obligaciones que se denominan que son obligaciones pues cada vez que ocurre, que se puede presentar a lo largo como tal de la relación laboral como novedades y como obligaciones que nosotros tengamos. Entonces, como novedad podemos encontrar nosotros lo que es un accidente de trabajo. No se nos olvide que nosotros tenemos unos tiempos límites para informarle al administrador de riesgos laborales.
Entonces, respecto de este accidente de trabajo, nosotros estamos en la obligación de reportarle a la administradora de riesgos laborales y para ello tenemos 24 horas para reportar ese accidente, que pues ya es muy fácil reportarlo porque pues nosotros lo podemos hacer enviándoles a ellos la información, bajando las planillas por internet y así mismo nosotros podemos remitir esa información dando el reporte de lo que es ese accidente. Nosotros cada vez que ingresa un trabajador, entonces debemos ordenar la práctica del examen médico de admisión, pero es importante que tengamos en cuenta que no estamos hablando de cualquier examen médico, estamos hablando nosotros del examen médico preocupacional de ingreso a laborar. Entonces, para que tengamos en cuenta que esto lo debe hacer un médico especialista en salud ocupacional. Tenemos también nosotros que debemos llevar acá el registro de las horas extras de trabajo y debemos suministrarle al trabajador el calzado y vestido de labor. El calzado y vestido de labor pues debemos entregarlo nosotros en 3 periodos, 3 veces en el año. Tenemos unas fechas establecidas para entregarle a nuestros trabajadores que ya estamos próximos a cumplir. Entonces tenemos que entregar la dotación el 30 de abril, a más tardar el 30 de agosto, a más tardar, y el 20 de diciembre, a más tardar. ¿A quién? A nuestros trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué les vamos a entregar? Un calzado y un vestido de labor acorde con la actividad que estos trabajadores están realizando. De manera mensual, ¿qué obligaciones tenemos? Entonces, de manera mensual nosotros tenemos como obligación hacer los reportes al Sistema General de Seguridad Social y hacer asimismo no solo los reportes de las novedades, sino los aportes de los pagos. ¿Sobre qué valores? Pues sobre los salarios que nosotros hemos liquidado en nuestra nómina, lo que le hemos pagado a los trabajadores como tal. Y de igual manera tenemos que hacer unos pagos para fiscales, que debemos tener la claridad nosotros que dentro de esos pagos para fiscales entonces está lo que tiene que ver con el SENA, con el ICBF y con la Caja de Compensación Familiar. De eso se componen los parafiscales y el pago que nosotros hacemos mensual del 9% sobre el valor de nuestra nómina. Ahora bien, miremos anualmente qué obligaciones tenemos con nuestros trabajadores. Entonces debemos llevar nosotros un libro registro de vacaciones. Ese libro definitivamente no ha desaparecido, es una obligación donde nosotros relacionamos a todos nuestros trabajadores y tenemos como tal establecidas las fechas en las cuales les hemos concedido los periodos de vacaciones. Otra obligación es expedir los certificados de ingresos y retenciones, que nosotros siempre tenemos plazo para el mes de marzo. El estatuto tributario es el que me establece a mí la fecha límite en la cual yo le entrego a mis trabajadores las certificaciones de ingresos y retenciones. Tenemos otra obligación como es consignar las cesantías de los trabajadores, como lo decíamos anteriormente, a más tardar el 15 de febrero. Pago de los intereses de las cesantías que le hacemos a los trabajadores. Les pagamos unos intereses que por ley están establecidos en el 12% anual. Eso lo liquidamos el 31 de diciembre cuando liquidamos las cesantías y a más tardar estos intereses los pagamos con la primera nómina del año siguiente, o sea el 30 de enero. Tenemos que reportar al Sistema General de Seguridad Social Integral todos los años las modificaciones que nosotros vamos haciendo en el salario de cada uno de nuestros trabajadores. Cuando se trata de salarios mínimos, el sistema automáticamente está diseñado para que nosotros no tengamos que reportar el cambio, sino que el sistema me reporta y me hace la modificación de ese salario mínimo. Pasando ya un poquito a lo que como tal es el salario de los trabajadores, entonces nosotros tenemos que mirar que la ley lo define, que el salario es una contraprestación personal principal y directa, que es la que recibe el trabajador, pues obviamente por las actividades que realiza, que el salario es irrenunciable. Yo no puedo tener personas trabajando sin pagarles salario. Esto más que todo se nos ha presentado y hemos tenido algunos inconvenientes, pero a nivel como de parroquias,
las personas que van y realizan algunas actividades, como la señora que hace los jarrones, que va y se convierte ya en una persona permanente dentro de la parroquia y no tiene salario. Entonces la ley me dice, yo no puedo hacer que una persona renuncie al salario, por eso tenemos que mirar que esos casos son casos donde definitivamente tenemos que llevarlos por un contrato de trabajo. Hay unos pagos que constituyen salario, entonces la norma me dice que constituye salario todo lo que el trabajador recibe en dinero y en especie como contraprestación directa del servicio. Por eso es en cuenta que en algunos casos hemos modificado nosotros los contratos y a esa alimentación que se le da al trabajador le hemos dado unos valores y lo hemos denominado salario en especie, que la ley nos permite tener salario en especie. Entonces es lo que se suele manejar pues cuando nosotros le damos alimentación o cuando le damos el alojamiento a nuestros trabajadores. De igual manera hay unos pagos que no constituyen salario. Entonces, ¿qué me dice la ley que no constituye salario? Los pagos que no son permanentes, que se presentan de manera esporádica o adicional, como por ejemplo no son salario las bonificaciones que nosotros le damos a un trabajador. Por ejemplo, damos una bonificación al año, eso no es salario. Pero si nosotros cogemos la bonificación para dársela todos los meses, la volvemos de manera repetitiva, por tanto se nos constituye en salario. No es salario tampoco el auxilio de transporte, no es salario las primas de servicio extralegales ni las legales. De igual manera, pues todo lo que tiene que ver con el subsidio familiar y las vacaciones tampoco podemos denominar nosotros o lo podemos establecer como si fuera el salario del trabajador. Miremos de pronto, adelantándonos un poquito a lo que desarrollaremos en los siguientes encuentros, es lo que tiene que ver con la parte de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son un conjunto de beneficios y garantías consagradas por la ley a favor de los trabajadores, esto con el fin de cubrir algunos de los riesgos que se le pueden presentar a los trabajadores en desarrollo, pues obviamente, de su contrato de trabajo. Las prestaciones están limitadas y en algunos casos hay prestaciones con cargo al empleador y otras que no son con cargo al empleador. Entonces, prestaciones sociales con cargo al empleador encontramos la prima de servicio, el calzado y el vestido de labor, el auxilio de cesantía, descanso remunerado durante la lactancia, el pago de las vacaciones, el auxilio de transporte y la protección a la maternidad, que serán temas sobre los cuales abordaremos más a profundidad más adelante. Las que están con cargo a las entidades de seguridad social, o sea, no las pago yo como empleador, son las que cubren todos los riesgos por enfermedad común, maternidad, enfermedad profesional, accidente de trabajo, todo lo que tiene que ver con la parte de pensiones, lo que es vejez, invalidez, sobrevivientes y las prestaciones por muerte, que es un reconocimiento que se hace cuando una persona ha cubierto los gastos de entierro de un trabajador activo. Entonces, esas prestaciones las cubren las entidades de la seguridad social. A cargo de la Caja de Compensación Familiar también tenemos unas prestaciones como lo son el subsidio familiar y el subsidio al desempleo, que hay que cumplir pues obviamente con unos requisitos para que las personas tengan derecho a estos pagos. Así pues, a grandes rasgos, pues nosotros hoy tuvimos como aquella pequeña oportunidad de empezar a avanzar un poquito en mirar ya netamente todo lo que conlleva la relación laboral y todo lo que nosotros debemos desarrollar al interior de nuestras áreas de recursos humanos en cada una de las casas. Pues obviamente solamente hemos tratado o hemos avanzado un poquito, porque de aquí para adelante pues ya viene todo lo que es profundizar en las prestaciones sociales, cuál es la oportunidad para pagarlas, profundizar de pronto un poco más en lo que tiene que ver con la liquidación de horas extras, recargos nocturnos, pero de igual manera pues pienso que poco a poco como que también hemos ido resolviendo todas estas inquietudes con los encuentros que ya hemos tenido de manera personal, las consultas que ustedes han tenido la oportunidad de realizar. Entonces pues aquí estaré para resolverles a ustedes todas las inquietudes que tengan. Vamos a tener un siguiente encuentro donde pues definitivamente seguiremos desarrollando todos estos aspectos para que definitivamente podamos unificar criterios, para que podamos aplicar en todas las casas la misma normativa, podamos hacer las cosas de la mejor manera y definitivamente pues nosotros tratemos como de bajar al mínimo
todos estos inconvenientes de carácter laboral que se nos vienen presentando. Les agradezco mucho su participación en el día de hoy y pues el próximo mes volveremos a encontrarnos. Una feliz tarde.